Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea, y les comento que la conferencia de hoy está enmarcada dentro del ciclo de conferencias que ha organizado el Centro de Cultura Contemporánea en relación al centenario del nacimiento de José Saramago. Si se preguntan qué tienen que ver los árboles con Saramago, les puedo decir que Saramago, además de ser un escritor y una persona enamorada de la vida, también estaba enamorada de la sociedad y estaba muy preocupado por muchos problemas sociales que estaban ya en aquella época, en estos últimos años, pero que lamentablemente se van acentuando. Por tanto, el ciclo se ha diseñado para tener en cuenta todos aquellos aspectos que a José le preocupaban. En este sentido, pues, adicionalmente, además de a José, también a nosotros nos preocupa la situación de nuestro planeta. Para no ser muy larga mi introducción, pues decirles que desde hace algún tiempo son frecuentes las noticias acerca de que el número de árboles que hay en España es el más alto de su historia y que no es necesario plantar más árboles. No obstante, en este razonamiento no se tiene en cuenta que el cómputo de árboles que se hace contando las plantaciones forestales monoespecíficas y los cultivos arbóreos, y se confunde cantidad con calidad. Los servicios socioeconómicos que proporcionan un bosque van mucho más allá de los que proporcionan un conjunto de árboles: fijación de CO2, conservación de la biodiversidad, mejora de la biosfera, inmersión en la naturaleza. Por tanto, para que el medio ambiente esté sano a nuestro alrededor, necesitamos ecosistemas funcionales y no plantaciones. Y por eso nuestro conferenciante, don Pablo Jaimes, pues nos quiere poner de manifiesto que la restauración ecológica es muy adecuada como una solución frente a la reforestación que se suele hacer y se ha hecho en algunos casos. Centrando ya a nuestro conferenciante, pues se podrían decir muchas cosas, pero como están ustedes deseando escuchar la conferencia, pues simplemente les voy a hacer unos pequeños apuntes. Les puedo decir que es doctor en biología por la Universidad de Granada, por tanto es de la casa, criado en la casa, ¿sí? Y especialista en ecología de ríos. Tras acabar el doctorado, fundó una empresa especializada en evaluación del estado ecológico de ecosistemas, campo en el que acumula, pues, aunque no lo parezca, ya más de 20 años de experiencia, que se conserva muy bien, como los baobabs. Desde hace 2 años es el fundador y presidente de la asociación Bosques para el Futuro, con el objetivo de fomentar la restauración ecológica de parcelas agrícolas degradadas y abandonadas. Por tanto, como pueden ver, por la problemática y por el perfil de nuestro conferenciante, me retiro, los dejo en muy buenísimas manos y simplemente les recuerdo que después de la conferencia pues tendremos, como suele ser habitual, una pequeña sesión de debate en la que se pueden sentir libres de expresar todo lo que quieran. Desde el área de ciencias experimentales pues le damos de nuevo la bienvenida y además le damos las gracias. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la amable presentación y muchísimas gracias a la Universidad de Granada, ¿no? por esta oportunidad de estar aquí. Yo, si no os importa, voy a estar de pie. Voy a estar de pie porque lo de estar sentado lo llevo muy mal para hablar. Entonces me quedaré aquí de pie. Bueno, primero es una alegría ver aquí a tantísima gente interesada, preocupada por los árboles, por los bosques, ¿no? Es un auténtico lujo. Entonces, pues vamos a hablar, sin más, vamos a entrar en este tema y luego al final abriremos debate. El título y la temática de esta charla surgen por culpa de la existencia de una serie de artículos
en revistas de divulgación, otros en revistas científicas, incluso muchos vídeos de YouTube en los que bueno, pues se pone de manifiesto que en España hay muchísimos árboles y se critica el papel de las asociaciones que plantan árboles, incluso el papel de la administración que hace reforestaciones, ¿no? Entonces, los argumentos que suelen tener estos artículos para criticar la plantación de árboles, ¿no?, es que dicen, bueno, que ya hay suficientes, ¿no? Nos dicen también que la masa forestal es mayor que la que ha habido nunca históricamente y que además que la sobreabundancia de madera pues favorece los grandes incendios, ¿no? Bien, fíjense este ejemplo que pone aquí, ¿no? Nos dice que Europa, bueno, España y toda Europa es ahora más verde que hace un siglo. O este otro, ¿no?, que dice que en España hay más bosques que nunca, ¿no? Entonces, jolín, los que nos preocupamos por el medio ambiente y por los bosques, ¿estamos equivocados o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. O sea, realmente esta charla trata de eso, de resolver esta incógnita, ¿no? Y fijaros una cosa muy interesante también, considera sinónimos verde y árboles. Quizá por ahí puedan ir los tiros de la confusión que está surgiendo, ¿verdad? Bueno, primero vamos a poner los datos en contexto. España, a día de hoy, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene una superficie forestal del 39,7%. Son estadísticas de 2020. Si cogemos la de 2021, que ha sido publicada hace poquito, es incluso un poquitín más. Es un 39,8% del territorio cubierto de uso forestal. Claro, aquí está representado en ese mapa el uso forestal en verde. ¿No? Veis toda la parte norte, la cornisa cantábrica, Galicia, está muchísimo verde. Y por nuestra parte sur, pues también hay bastante. De hecho, si os fijáis, los que conocemos aquí el sur de la península, por la zona de Granada, Almería, tal, se ve ahí mucho verde en el mapa, ¿no? Quizás más verde de la cuenta, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a intentar desentrañar el misterio de ese exceso de verde que hay en ese mapa, ¿no? Resulta que las estadísticas del Ministerio, para calcular el porcentaje de uso del suelo forestal, pues incluye 4 subtipos de suelo diferentes, de uso del suelo, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos 4 tipos. El primero es un suelo, una superficie forestal arbolada, arbustiva y de matorral. Bien, lo esperable, ¿verdad que sí? Bien, pero tiene un poco de trampa. Si leemos en profundidad el informe del Ministerio, resulta que lo que son los cultivos leñosos, los olivos, los frutales y tal, no están incluidos en esta categoría, como debe ser, están incluidos en los cultivos, pero si seguimos leyendo y nos vamos a la letra pequeña, nos encontramos con que hay una serie de cultivos leñosos, que son los árboles destinados a madera o a leña, que sí que están incluidos en el uso forestal del suelo. Es decir, estas plantaciones lineales de eucaliptos, de pinus radiata, de paulonia elongata, de otras especies invasoras incluso, cuentan en el cómputo de uso forestal que recubre la península ibérica, ¿no? Entonces, claro, esto es perfectamente lícito desde un punto de vista de la gestión. O sea, el Ministerio no nos está engañando. Lo que pasa es que este enfoque hacia la gestión pues resulta la mar de confuso para la gente que nos preocupamos por la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. Bueno, ¿cuál es el segundo tipo de uso del suelo que incluye esta estadística? Las superficies de aprovechamiento secundario para pastos. Pues bien, este tipo de uso de suelo se trataba de antiguos usos forestales, antiguas zonas donde había bosque que fueron deforestadas, pues bien por un incendio, por lo que sea, ¿no? Y pues ahí ya la vegetación arbórea y la arbustiva ha desaparecido, o sea, ya solamente quedan pastos, ¿no? Esa sería una imagen típica, quedan ahí 3 arbolitos sueltos. Entonces, bueno, realmente este lugar guarda la potencialidad de volver a ser un ecosistema forestal en el futuro, pero a día de hoy no lo es, desde luego. Y lo que sí que es un poco más sangrante es que hay dentro de las estadísticas del Ministerio un apartado que incluye a los prados y los pastizales, con lo cual toda esta superficie de este tipo podría estar perfectamente incluida dentro de esta categoría. El tercer tipo de suelo incluido en el uso forestal son los terrenos yermos, roquedos y arenales. Mira, esta foto es de aquí de Sierra Nevada, ¿no?, de los arenales del Trebenque. Son unos ecosistemas con una riqueza biológica impresionante, una biodiversidad tremenda, llenas de endemismos. Son unos sitios increíbles, pero no son forestales, ¿no? O sea, hay
Bueno, de forma natural aquí no pueden crecer los árboles ni prácticamente los arbustos, solamente unas pocas especies adaptadas a estas condiciones del suelo tan duras, ¿no? Como pasaba en el caso anterior, hay otra categoría externa al uso del suelo forestal en el que podrían encajar perfectamente este tipo de ecosistemas, que son los que considera como eriales, ¿no? Sin embargo, lo han mantenido dentro de uso forestal del suelo. Por último, el número 4 es el que incluye las infraestructuras destinadas al servicio del monte y la ganadería. Es verdad que estas suponen una superficie mínima, o sea, son algo prácticamente simbólico, pero no obstante, tampoco son un ecosistema forestal. Estos no son árboles, ¿verdad que no? Entonces, bueno, es verdad que estas infraestructuras están contenidas dentro de ecosistemas forestales, pero no lo son. O sea, que también se podrían sacar de esa estadística e incluir en otros usos, como el uso artificial o usos industriales, ¿no? En resumen, la superficie forestal que hay ahora mismo en España no está formada solamente por bosques. Hay otras cosas incluidas en esa estadística, en ese mapa tan verde que veíamos, ¿verdad? Y además parece quedar claro que cubierta forestal no es sinónimo de bosque, porque se consideran otras cosas que no son bosques dentro de esos porcentajes. Así que el uso del término forestal es muy diferente si lo usamos de cara a la gestión o de cara a la conservación. Y aquí es donde está esa confusión, ¿no? Que para un periodista que tiene que escribir un artículo y recibe una noticia de que en España hay muchos árboles, pues si no profundiza más, pues puede dar lugar a pie a la confusión que veíamos en los artículos iniciales, ¿verdad? Pero bueno, para que nos quede claro, tendremos que definir qué es de verdad un bosque. Mira, esto es la dehesa del Camarate. Esto no hay duda de que es un bosque, ¿verdad? Esto está aquí en Sierra Nevada, en Lugro, que por cierto, si no lo conocéis, ahora en esta época es un sitio para visitar absolutamente impresionante, ¿no? Esto queda claro que es un bosque, ¿verdad que sí? Aquí no hay confusión ninguna. Para definir exactamente qué es un bosque vamos a usar una definición que me gusta mucho, de una asociación que se llama ARBA y que dice lo siguiente. Dice que un bosque es un ecosistema natural complejo, dominado por especies arbóreas autóctonas locales y su vegetación acompañante. Insisto en esto, y su vegetación acompañante. Y además hay animales, hongos, microorganismos. Y bien, todos estos elementos establecen entre sí distintas interconexiones, son perdurables en el tiempo y se autoabastecen. O sea, un bosque natural no necesita la presencia del ser humano para existir, obviamente, ¿verdad? Esta es una definición muy bonita a la que yo complementaría con 3 cositas más. Una de ellas es que tiene que ser suficientemente extenso, o sea, no nos vale una parcela de 1000 metros cuadrados, por muy diversa que sea, no puede ser un bosque, tiene que tener una extensión mínima, ¿no? Debería tener entre 5 y 10 especies de árboles, por aquí más al sur más cerca de 5 y más al norte más cerca de 10, ya por las condiciones naturales de cada sitio, ¿no? Y además, esto es muy importante, debe haber ejemplares de diferentes clases de edad, tenemos que tener árboles viejos, árboles de mediana edad, y árboles jóvenes, tiene que haber reproducción. Muchas veces encontramos bosques zombies, que son nada más que formados por árboles muy viejos que aún no se han muerto, pero no se están reproduciendo, por ejemplo, por un exceso de ganadería, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese bosque no tiene futuro. O sea, al final, conforme los árboles se van muriendo, cada vez se va aclarando más y llega un momento en el que desaparece, ¿no? Entonces, un bosque tiene que tener esa capacidad de reproducción, diferentes clases de edad, ¿verdad? Por contra, esto también queda muy claro que es otra cosa, ¿verdad que sí? Los cultivos forestales no tienen nada de lo que hemos visto antes en la definición de bosque. Son muy pocas especies, normalmente solo una, es un monocultivo, colocados en líneas de forma artificial y por regla general además ni siquiera son autosostenibles. Si el ser humano no está encima de ellos, abonándolos, podándolos, cuidándolos, no tienen futuro. Entonces es una cosa muy diferente a lo que hemos visto antes. Esta plantación así en línea queda muy claro que no es algo natural y que es algo que lógicamente no se parece en nada a un bosque. Pero, ¿qué pasa con estas repoblaciones forestales monoespecíficas que no son una plantación lineal para su explotación, pero que estamos ya muy acostumbrados a verlas? Mirad, esto es una foto de aquí al lado de la Sierra de Parapanda, en Íllora. Fijaros. Esto es una foto satélite, a lo mejor parece un bosque, está cubierto de árboles, ¿eh? Pero fijaros, no tenemos la vegetación acompañante, no hay nada, absolutamente nada.
no hay más de una especie de árbol, solamente hay una, Pinus alepensis. Además, todos plantados el mismo día, procedentes del mismo vivero. Además, son clones unos de otros. La fauna acompañante y los hongos, los microorganismos del suelo están en su mínima expresión. Hay alguna cosita, pero bajo mínimo. Entonces, ¿esto realmente es un bosque? No, tampoco. Aunque lo parezca, aunque es mejor, lógicamente, que una plantación lineal, pero no es un bosque. Y fijaros en otra cosa. ¿Es autosostenible? Que mirad el estado de esos árboles. Esos pinos están todos debilitados, son todos muy altos, con muy pocas hojas. Bueno, si lo veis en directo, hay una cantidad enorme de árboles secos. Fijaros que hay tocones por ahí de haberse caído ya muchos, ¿no? Este bosque está esta masa forestal está en claro decaimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese decaimiento de esta masa forestal? Pues mirad, básicamente por un motivo: la altísima densidad de plantación que tiene. De forma natural, un bosque nunca tiene esa densidad de árboles, aquí, en este clima. Entonces, ¿qué ocurre? Al meter tantísimos árboles juntos, compiten entre ellos por la luz, compiten entre ellos por el agua y compiten entre ellos por los nutrientes del suelo. Es más, esta competencia se acrecienta porque todos son iguales, todos son del mismo tamaño. Entonces, todos tienen las raíces a la misma profundidad, buscando en el mismo sitio. Cuando un bosque es diverso y tiene distintas especies o distintas clases de edad, las diferentes plantas, diferentes organismos, diferentes ejemplares, tienen las raíces a distintas profundidades. Así que, aunque estén al lado uno de otro, pueden no estar compitiendo en absoluto. A lo mejor uno está cogiendo los nutrientes del agua a 2 metros de profundidad y el de al lado a 30 centímetros. Están juntos, pero no hay competencia. Es más, cuando son distintas especies, a distintas profundidades, se produce incluso un fenómeno de colaboración entre las plantas. Me explico. El que tiene las raíces a 2 metros de profundidad está tomando nutrientes de un sitio donde no llegan los demás. A lo mejor está en una capa de suelo rica en algún mineral que los otros pues no lo tienen en superficie. Cuando esta planta en su cuerpo incorpora ese nutriente, pongamos el boro, ese boro sube por esa planta y se queda en ella. Cuando cae en la hoja de esa planta y se descomponen en la superficie, ese boro queda accesible para las otras que tienen las raíces superficiales. Entonces, en un bosque donde hay diversidad de ejemplares, diversidad de especies, diversidad de tamaños, empieza a haber fenómenos de colaboración. Sin embargo, cuando tenemos solamente una especie, una masa forestal monoespecífica, lo que encontramos son fenómenos de competencia. Y bueno, ya hemos visto la diferencia entre un bosque y masa forestal. Y es muy importante conocer las diferencias y tener muy claro la diferencia entre un bosque y una masa forestal, simplemente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque bosques quedan muy pocos. O sea, según distintos autores, solamente quedan entre un 3 y un 5% de los bosques originales que había en la península ibérica. Eso es poquísimo. Pero da la casualidad que la importancia de esos bosques verdaderos es que nos ofrecen una serie de servicios a los seres humanos, una serie de servicios ecosistémicos que no nos ofrecen las plantaciones ni las repoblaciones estas monoespecíficas. Esos servicios ecosistémicos son esos recursos o esos servicios ambientales que nos benefician directamente a los seres humanos. Y vamos a hablar ahora mismo sobre ellos. ¿Qué tipos de servicios ecosistémicos encontramos? Pues mirad, un primer tipo son los servicios de abastecimiento, que son aquellas cosas que nosotros podemos ir a un bosque y tomar directamente. Por ejemplo, podemos tomar alimentos de un bosque. Podemos coger setas, hay caza, hay frutos de distintos arbustos del bosque. Muy importante, hay alimento para nuestro ganado, tanto en forma de bellota en este caso, como hierba para que pasten los animales. O sea, es alimento para el ganado que a su vez luego se convierte en alimento. Estos son servicios de abastecimiento que podemos tomar directamente. Otros servicios de abastecimiento, pues las materias primas. Materias primas como puede ser la madera, las fibras vegetales o recursos medicinales. Recursos medicinales que, bueno, muchísimos proceden de los bosques y muchísimos ni siquiera están todavía descubiertos, ¿no? Y están ahí potencialmente, ¿no? Todo eso nos lo aportan directamente los bosques. El más importante, el servicio de abastecimiento quizá más importante que nos aportan los bosques es el agua dulce.
El agua dulce, mirad, el suelo de bosque, cuando llueve, es una auténtica esponja. Cuando llueve, la vegetación frena ese agua de escorrentía que cae sobre el suelo y favorece que se infiltre a los acuíferos, a las capas subterráneas. Ese agua es la que acabará saliendo por los manantiales, por los nacimientos, por las fuentes. No solo eso, sino que ese suelo tiene un porcentaje altísimo de materia orgánica en descomposición. Esa materia orgánica actúa como una esponja que puede almacenar varias veces su peso en agua. Entonces, el agua esa que llueve a finales de invierno sigue disponible para las plantas meses después, sigue disponible incluso en el verano, gracias a que se ha quedado en esa esponja natural que es el suelo del bosque. Cuando no tenemos vegetación, ¿qué ocurre? Que no hay nada que frene ese agua, esa escorrentía, especialmente en los sitios donde hay más pendientes. El agua de lluvia cae al suelo y conforme cae al suelo, pues sigue su camino hacia abajo a favor de la gravedad y se va del sitio. Una pequeña parte siempre se infiltra, siempre se mete en el suelo, pero es muchísimo menos. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos llegamos y eliminamos completamente la cubierta vegetal, como ocurre con frecuencia en los cultivos, en este caso aquí en un olivar? Pues mirad, fijaros, ese suelo pues, ha perdido la mayor parte de su capacidad para almacenar agua. Entonces, el agricultor dueño de ese olivar podría poner un pluviómetro allí y medir cuánto le llueve en un año. Y le llueve, por ejemplo, 400 litros, le ha caído ese año. Pero la realidad es que de esos 400 litros, 200 se le han ido en forma de escorrentía. No se le ha quedado allí. O sea que aunque él crea que le están lloviendo 400 litros en su olivar, al final allí lo que tiene es una disponibilidad de agua equivalente al de un clima desértico. Y es por culpa de ese suelo, que está tan alejado de lo que de verdad tiene que ser el suelo de un bosque. Antiguamente esas cosas no pasaban. La gente antes llevaba otros modelos de gestión de los cultivos en los que se respetaba la cubierta vegetal, ¿no? Y entonces esos suelos tenían una funcionalidad mucho mejor y almacenaban una gran cantidad de agua. De hecho, antiguamente el olivar era un cultivo de secano, sin problema, y los árboles pasaban el verano en secano y tenían agua, o sea, tenían disponibilidad porque ese suelo había almacenado agua. Eso hoy en día, con el modelo de cultivo que estamos haciendo ahora mismo, no es así. En definitiva, ¿qué pasa cuando eliminamos una masa boscosa? Pues que gran parte de esa infiltración al agua subterránea se pierde, con lo cual pues, las fuentes, los manantiales que hay agua abajo, pues empiezan a secarse. Empiezan a secarse y se produce una progresiva deshidratación del paisaje. Y ahora quiero que hagan memoria. Seguro que os suena o seguro que conocéis sitios que tenéis un recuerdo mucho más verde de lo que son ahora. Yo os voy a poner un ejemplo que seguro que os va a convencer. La Alpujarra. La Alpujarra. Mirad, cuando pensamos en la Alpujarra, pensamos en algo verde, fresco, ahí cerca de las cumbres nevadas, maravilloso, ¿verdad? Muy húmedo. Pues mirad, esto es la cuenca del río Guadalfeo, la parte baja, en Almecija. Ahí hay 5 kilómetros exactos en línea recta desde la foto anterior. Monte abajo. Sitio donde llueve prácticamente lo mismo que arriba, no hay diferencia. Fijaros cómo está. Está totalmente deshidratado. Esto es el resultado de deforestación por incendios, deforestación para cultivar, para poner almendros sobre todo, la eliminación de esa cubierta vegetal para labrar los almendros una y otra vez ha hecho que se erosione, se pierda suelo y el paisaje se ha deshidratado. Entonces, aquí llueve lo mismo que en la otra foto, pero aquí el agua cae y pasa de largo, no se queda en el sitio. Se va al río Guadalfeo, famoso por las grandes crecidas que tiene, ¿verdad? Que salen en la tele arrastrando las caravanas de las comunas hippies estas que se montan en tablones. Pues ahí va todo el agua que se tendría que haber infiltrado en toda la Alpujarra y salir por la fuente a lo largo de todo el año. Cae de una sola vez y se va. Pero bueno, ¿y cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a esta situación de degradación? O sea, nadie se da cuenta, nadie mira a su alrededor, nadie hace nada. Pues mirad, se llega a esa situación básicamente porque se producen dos fenómenos muy interesantes que os voy a contar. Mirad, uno de ellos es que se llama la tragedia de los comunes y el otro es el síndrome del umbral cambiante. Mirad, la tragedia de los comunes es un fenómeno que ya se estudiaba en economía en el siglo XIX, que consiste básicamente en que
Cuando un recurso finito, un recurso, es explotado por un montón de gente, y ninguna de esas personas lo explota hasta el nivel de acabar con él, pues nadie se siente responsable de la conservación de ese recurso. Porque bueno, como es de todo, nadie se siente responsable. Pero claro, como la suma de la explotación de todos es suficiente para acabar con el recurso, al final el recurso acaba agotándose sin que nadie se haya sentido responsable de haber participado en ese agotamiento, ¿no? Vuelvo a poner un ejemplo de la Alpujarra. ¿Qué pasa si yo cojo mi parcela de 1 hectárea y la desbrozo completamente para sembrar lo que sea? ¿Pues qué pasa? Pues nada. ¿Qué pasa si lo hace también el vecino? Pues nada. ¿Y qué pasa si el de arriba además ara los almendros, como aquí, además incluso a favor de pendiente para favorecer que se erosionen? Pues no pasa nada. Cuando llega un momento en el que la suma de todas esas nadas resulta que el monte entero está arado, sin cobertura vegetal, empiezan los fenómenos de deshidratación. Y al final, este sitio, que era verde, húmedo y cargado de vida, pues, se va acercando cada vez más a un paisaje desértico. Eso sería un ejemplo de la tragedia de los comunes. El otro fenómeno es el que se llama el síndrome del umbral cambiante. Es muy curioso. Este nos dice que cada generación, cada grupo de personas, perciben como el estado natural del medio ambiente aquel que ellos han conocido desde pequeños. Y por tanto, consideran que ese es el nivel que hay que conservar. Así que, cuando la degradación que se produce en el medio ambiente es lenta y progresiva, no es nada fácil de detectar. Y para ellos, la condición natural es ya una condición del ecosistema degradada y no se dan cuenta. Y no sienten que haya que mejorarla, porque siempre lo han visto así. Os voy a poner un ejemplo de esto también. Mirad, este es el río Dilar a su paso por Cuyarvega. Este sitio, bueno, aquí pasan todos los días cientos de ciclistas, de corredores, de caminantes por ahí, por esas orillas, por un para otro. Y a casi todo el mundo le parece natural. Pues ¿cómo va a ser el río Dilar? Pues así, si siempre ha sido así, desde que yo existo ha sido así. Es más, no solo ha sido así, sino que es normal. Si en este clima que no llueve, ¿cómo va a llevar agua al río? Pues mirad, el río Dilar no tendría que ser así, tendría que ser así. El río Dilar, unos pocos kilómetros agua arriba, no mucho, 6 o 7 nada más, es así. Y así es como era antiguamente en el otro lugar. Pero ¿qué pasa? Que progresivamente se ha ido degradando. Y como la degradación ha sido lenta, la gente no lo ha percibido en un tiempo razonable, digamos, dentro de su generación. Con lo cual, al final, pues bueno, se han acostumbrado a verlo degradado y les parece, bueno, eso es lo normal, ¿no? Una pena, porque ahora cuando se proponen iniciativas de restauración del río Dilar, pues se moviliza muy poca gente, porque como casi todo el mundo está acostumbrado a verlo así, pues será que es que el río es así, ¿no? En eso consiste el síndrome del umbral cambiante. Es más, imaginaros que sobre ese estado de río alguien hubiera llegado y mete una excavadora y arranca todos los árboles en una sola semana, y además desvían el agua y lo dejan destrozado completamente en una semana. Saldría en el periódico. Atentado ecológico, barbaridad en el río Dilar, ¿no? Habría un montón de movilizaciones y habría que reparar eso, ¿verdad? Pero como ha pasado a lo largo de varias generaciones, ha pasado desapercibido y ni nos hemos enterado. Ese es el síndrome del umbral cambiante. Bueno, volvemos, que no hemos despistado. Volvemos a los servicios que nos aportan los bosques. Aparte de los de abastecimiento, hay otro tipo de servicios, que son los de regulación, que como su nombre indica, regulan los procesos que se producen a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Entonces, ¿qué servicios de regulación nos aportan los bosques? Pues para empezar, lo relativo al clima y a la calidad del aire. Todos sabéis que los bosques, pues, se está a la sombra mejor que fuera, ¿verdad que sí? Entonces, un bosque crea un microclima más agradable, más húmedo. Si la superficie del bosque es suficientemente grande, incluso puede fomentar que llueva más en esa zona. Todos esos son servicios de regulación que nos aportan. Aparte, bueno, pues mejora la calidad del aire, es evidente, absorben los gases tóxicos, y capturan las partículas, o sea, realmente, pues bueno, mejoran muchas cosas tan importantes como esto, como el aire, ¿no? Otro servicio de regulación vital que nos aportan los bosques es la moderación de los fenómenos extremos. Ya, esa foto es muy mala, esa imagen es muy mala. ¿Por qué pones esa foto tan mala, Pablo? Porque es muy reciente. Esa foto es de hace un mes
aquí al lado, a 20 kilómetros. Eso es Casanueva, pueblo seguro que lo conocéis, aquí cerquita. Mirad, ¿qué pasó en Casanueva el mes pasado? Pues que cayó una tormenta de verano bastante potente, pues en los montes que hay por encima del pueblo. ¿Qué es lo que faltaba en Casanueva? Pues el bosque. Allí no había bosque en lo alto de aquellos cerros, lo único que había eran olivares de suelo descubierto. Entonces, ese fenómeno natural extremo, que era esa tormenta fuerte, no fue moderada por ningún tipo de bosque ni de nada, sino que simplemente pues cayó un montón de agua con mucho viento y todo fue para abajo, ¿no? Y provocó muchísimos daños en todos los olivares, incluso en el pueblo, agua abajo, ¿no? Porque no había esa moderación del fenómeno, ¿no? Y esto nos lleva a hablar del siguiente servicio de regulación, que es la prevención de la erosión y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Fijaros qué barbaridad, ¿no? Eso es erosión a lo grande. Eso es un olivar en Córdoba, ¿no? Eso ha sido provocado por la fuerza del agua sobre un suelo descubierto. Eso no lo habéis visto nunca en un bosque, ¿verdad que no? Jamás. Eso ocurre solo en los suelos descubiertos. Bueno, eso es en Córdoba y esto es en Deifonte. Este es en Deifonte. Aquí al ladito también lo tenemos exactamente igual. Mirad, la capa fértil del suelo son los primeros centímetros, primeros 20 centímetros aproximadamente, aquí, ¿no? En nuestro entorno. Y precisamente es la más erosionable, claro, es la más expuesta. Cuando hay erosión es la que se va para abajo con el agua, ¿no? Y no es un problema menor. Resulta que la FAO estima que para 2050 habremos perdido a nivel de todo el planeta el 50% de los suelos fértiles por erosión, por una mala gestión que estamos llevando a cabo. Fijaros qué escenario, en un planeta con una población creciente en el que se reduce a la mitad la disponibilidad de suelo fértil para cultivar. O sea que no es un problema menor realmente. Y os recuerdo una cosa, el suelo fértil no es un recurso renovable a escala temporal humana. Esos 20 centímetros de suelo fértil tardan entre cientos y miles de años en formarse según el clima de la zona. Así que no es algo fácilmente reconstruible, ¿no? El suelo fértil perdido es un inicio de un empobrecimiento a medio plazo sin duda, ¿no? Seguimos. El último servicio de regulación que nos aportan los bosques sería el del secuestro y almacenamiento de carbono. Los árboles, sabéis, están constantemente cogiendo CO2 de la atmósfera y transformándolo en partes de su cuerpo, en azúcares y tal. Cuando vemos una plantación o un bosque, creemos que el carbono se almacena en la parte aérea, en lo que estamos viendo, ¿no? En los troncos, en las ramas. Y sí, hay una parte muy importante que se almacena ahí, pero la madre del cordero, de verdad, la cantidad grande de carbono que almacena un bosque está en el suelo, está por debajo, está en las raíces, está en la enorme cantidad de materia en descomposición que hay ahí enterrada y en la enorme cantidad de vida que hay en el suelo. De hecho, si quitamos ese bosque, lo cortamos, perturbamos el suelo, toda esa materia orgánica que hay allí se va a empezar a oxidar y va a volver a la atmósfera en forma de CO2. La mayor fuente de contaminación que produce la agricultura no son las emisiones de los tractores ni las emisiones necesarias para fabricar los fertilizantes ni nada de eso. Es el arado de los suelos. Cuando perturbamos un suelo, toda esa materia orgánica acaba volviendo a la atmósfera y reduciendo el contenido de materia orgánica del suelo, que lo va empobreciendo poco a poco. Ya que estamos hablando de eso, vamos a ver qué hay en ese suelo. Hemos dicho que hay ahí una vida enorme, ¿no? Mirad, tenemos aquí un corte del suelo donde tenemos las raíces de árboles, de arbustos, por supuesto también de la capa de hierbas, de la vegetación herbácea que cubre el suelo, ¿no? Y aparte hay un montón de microorganismos. Microorganismos como pueden ser los hongos, que bueno, lo hemos puesto en microorganismos, pero muchos hongos son macroorganismos, los vemos, son de un tamaño importante, ¿no? De hecho, fijaros, esos hongos están formando, esos hilitos blancos, se llaman micelios. Quedaros con esta palabra que la vamos a usar ahora dentro de un momento. Ese micelio se extiende como si fuera algo parecido a las raíces de los árboles en cuanto a forma, se extiende por el suelo y es muy importante y ahora veremos por qué. ¿Qué más hay? En los suelos hay algas, aunque no lo parezca. Las capas superficiales, donde todavía llega la luz, en la superficie, pues hay algas también viviendo. Hay bacterias, miles y miles y miles de especies de bacterias, la gran mayoría de ellas incluso desconocidas todavía por la ciencia. Tenemos también protozoos que viven entre las partículas minerales del suelo, ahí en el agüilla que queda, pues por ahí se van desplazando.
Tenemos animales microscópicos como esos tardígrados. ¿Qué más tenemos? Otros animales microscópicos como los nematodos. Estos seguro que os suenan porque algunos son patógenos y producen enfermedades a los cultivos, ¿no? Nematodos. Tenemos lombrices. Las lombrices, bueno, aquí entramos ya en el reino de los macroscópicos, de los que se ven a simple vista. Las lombrices son, yo diría, casi la segunda pieza más importante de un suelo, del suelo de un bosque, ¿no? Se dedican ahí a hacer galerías por el suelo, por la tierra, y van procesando esa materia orgánica, convirtiéndola en humus, ¿no? Convirtiéndola en algo de lo que las plantas pueden extraer nutrientes, ¿no? O sea, son absolutamente vitales. Un suelo sano tiene raíz, tiene lombrices, siempre, en gran cantidad. Hay artrópodos también, crustáceos, miriápodos, insectos, una diversidad inmensa, ¿no? No nos vamos a parar. Y tenemos vertebrados, en los suelos también hay vertebrados, ¿no? Hay esa culebrilla ciega, por ejemplo, ¿no? que parece una lombriz, pero es una serpiente, y también va haciendo su galería y se alimenta, pues, de todos estos bichejos que estamos viendo aquí. O un topo, por ejemplo, ¿no? Los topos, pues, son mamíferos y también los tenemos por ahí por el suelo excavando. Fijaros, toneladas y toneladas y toneladas de CO2, ¿no? Inmovilizadas en el suelo, en forma de montones de microorganismos y macroorganismos con una diversidad impresionante, y que todos entre ellos forman un puzzle, todos ellos forman piezas interconectadas entre sí, que son los que mantienen el bosque con vida, ¿eh? O sea, a mí me parece maravilloso. De hecho, vamos a pararnos un momentito aquí con la pieza que yo he dicho antes. Las lombrices eran la segunda pieza más importante, y es que la primera yo creo que son los hongos. Vamos a hablar de los hongos. Mira, en el suelo de un bosque hay dos tipos de hongos. Los hongos saprófagos, que son los que se alimentan de materia muerta, en descomposición, ¿no? Ese tronco típico que veis tirado en un bosque allí muerto, veis que tiene setas, le crecen setas encima. Esos son los hongos saprófagos. Luego tenemos otro tipo de hongos, que son los que son mágicos, que son los hongos micorrícicos. ¿Qué son las micorrizas? ¿Os acordáis que os dije antes? Quedaros con la palabra micelio, ese entramado de pelitos blanquecinos que formaba el hongo y que se extendía por el suelo. Pues mirad, ese micelio, ese hongo, entra en contacto con las raíces de las plantas y se conecta con ellas. De manera que el hongo actúa como una extensión de las raíces de la planta y va capturando nutrientes, funciona como una raíz más, va capturando nutrientes y se los va dando a la planta. La planta, a cambio, le da al hongo, pues, azúcares que de los que va generando al hacer la fotosíntesis. O sea, la planta alimenta a ese hongo y el hongo ayuda a crecer a la planta. Esto hasta aquí ya me parece fascinante, pero es que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque resulta que gracias a estas conexiones de micelio, las plantas se pueden comunicar entre ellas. Sí, comunicar, lo habéis oído bien. Las plantas se comunican. Entonces, imaginaros una situación en la que tenemos aquí un bosque con varios árboles distintos y llega un herbívoro y empieza a comerse las hojas de un árbol. ¿Qué hace ese árbol? Lo primero, empieza a segregar sustancias amargas o venenosas, ¿no? Para que el herbívoro, cuando lleve 10 minutos comiendo, diga, ya no me gusta, y se vaya, y la deje en paz, ¿no? Pero es que además de secretar esas sustancias, emite una señal de emergencia, ¿no? Emite una sustancia química para avisar a las plantas de alrededor. Y esa señal química viaja a través del micelio y hace que las plantas de alrededor también empiecen a secretar esas sustancias tóxicas y amargas, ¿no? De manera que el herbívoro se ve obligado a irse mucho más lejos para poder seguir comiendo y deja en paz a toda esa zona, ¿no? Hasta aquí, bien, pero vamos más allá todavía, en las virtudes del micelio. Esa conexión incluye también el traspaso de agua y nutrientes entre distintas plantas, es decir, los árboles se ayudan unos a otros. Los árboles más grandes del bosque, que salen por encima de todo y reciben más luz, son los más fuertes, generan una gran cantidad de azúcares en exceso. Ese exceso de azúcares se lo pasan a los árboles que tienen alrededor a través de ese micelio. Le ayudan, los alimentan, incrementan sus posibilidades de supervivencia, porque ellos son los primeros a los que no les interesa quedarse solos. Ellos quieren un suelo vivo, diverso, y para eso tienen que invertir en alimentar, en ayudar a los que hay alrededor. Incluso hay estudios en los que se ha demostrado en que los árboles madre alimentan en mayor cantidad a los arbolitos pequeños que han germinado de sus semillas. O sea, alimentan a sus hijos, multiplicando por 4 sus posibilidades de sobrevivir. Así que fijaros, nosotros creemos que hemos inventado Internet, pero Internet estaba ya inventada. Esas interconexiones ya existían. Y volvemos a la idea que dijimos antes. Cuando hay diversidad, cuando hay complejidad,
se fomenta la colaboración, se fomenta la supervivencia de todos. Cuando solamente tenemos una especie, lo que se fomenta es la competencia. En el suelo de una plantación forestal, en el suelo de esa sierra de Parabanda que hemos visto allí con nada más que pinos moribundos, no existen estas relaciones, no existen estas comunicaciones, no existen estos traspasos de nutrientes de unos a otros. A mí me parece fascinante. Seguimos. Aparte de los servicios de abastecimiento y regulación, hay unos servicios que nos aportan, que son los servicios de apoyo. Y que estos son, pues digamos, los más importantes, porque estos son los servicios que nos permiten seguir vivos a todos, los que nos permiten que los ecosistemas funcionen. ¿Cuáles son los servicios de apoyo? Pues básicamente son dos. Proporcionan hábitats para especies, es obvio, el bosque pues, proporciona hábitats para miles de especies, literalmente, de todos los grupos animales, vegetales, microorganismos y tal. Y una segunda función que es la conservación de la diversidad genética. Mirad, en un bosque, además de haber distintas especies, pues hay distintos ejemplares de cada especie. Y igual que nos pasa a nosotros, pues hay ejemplares dentro de la misma especie, altos, bajos, fuertes, débiles, resistentes a una plaga, sensibles a otra distinta. Eso es la diversidad genética que hay. Y eso permite que el bosque sea muy resistente a las perturbaciones. El día que venga una plaga, se morirán los 5 árboles del grupito que son resistentes, o sea, perdón, de los que son sensibles, pero seguirán vivos los resistentes. Si todos son clones entre sí, como ocurre en las plantaciones, ¿verdad? Como ocurre aquí, una plantación de estas monoespecíficas en la que todos los ejemplares son clones que vienen del mismo vivero, no hay diversidad genética ninguna. Cuando aparece una plaga, mueren todos. Así que la diversidad genética es muy importante y los bosques la mantienen. Y pasamos al último grupo de servicios que nos aportan los bosques. Son los servicios culturales. En este caso empezamos por lo de abastecimiento, que eran las cosas tangibles que podíamos coger de un bosque, pero en este caso los servicios culturales son los servicios, las cosas intangibles que podemos obtener de un bosque. Pasear por ahí nos aporta relajación, nos aporta creatividad, nos aporta introspección, nos aporta, bueno, a cada uno nos puede aportar cosas diferentes. Hay muchas cosas intangibles que podemos obtener de un paseo por ese bosque. Pasear por aquí no es lo mismo. Esta plantación monoespecífica, a ver, es mejor que pasear por el parking del Nevada, pero no es lo mismo que un bosque. Ahí hay un servicio importante que hemos perdido por el camino, ¿no? Entonces queremos pasear por sitios como ese, no por sitios como este, ¿no? Recapitulemos ya casi para terminar. Resulta que, según las estadísticas, hay muchos árboles, pero ha quedado claro que lo que es bosques tenemos poquísimos, tenemos muy poco. Sin embargo, los bosques son los que nos aportan multitud de servicios pero que muy importantes. Así que, a lo mejor, según esas estadísticas, no necesitamos más árboles, pero desde luego sí que necesitamos más bosques. ¿Por qué necesitamos más bosques? Porque queremos un ciclo hidrológico saludable y suficiente, porque queremos calidad del aire, porque queremos biodiversidad, porque queremos salir de nuestra existencia miserable y aburrida. ¿Sí? Cada uno tendrá su motivación, ¿verdad? Pero todo eso nos lo aportan los bosques y andamos cortillos de ellos, Bueno, y entonces, a los que nos gusta plantar árboles y esas cosas, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a las preguntas que se hacían en estos artículos. ¿Plantamos o no plantamos? ¿Qué hacemos? Es más, podría darse el caso, y si nos encontramos una de estas plantaciones monoespecíficas, espantosas, esas repoblaciones, ¿eso tiene arreglo? Pues mirad, sí que tiene arreglo. Aquí se plantea una dicotomía, que es la de la plantación frente a la gestión. Y es un tema tan complejo que ninguna de las respuestas es válida, no hay una verdad absoluta, hay distintos enfoques. Yo os voy a dar mi enfoque a este respecto. Mirad, la plantación por plantar no tiene sentido. No tiene sentido porque los ecosistemas forestales tienen una capacidad de regeneración bastante buena. Si los dejas solos, normalmente se van a regenerar bastante bien, excepto en una serie de situaciones. Una serie de situaciones como, por ejemplo, un lugar que se ha arrasado completamente, ha habido muchísima erosión, no queda suelo y no puede salir la vegetación natural, no puede salir por sí misma.
O incluso, bueno, puede ser que el suelo esté relativamente bien, pero la encina más cercana para que llegue allí una bellota atraída por un pájaro está a 50 kilómetros, con lo cual pues no hay posibilidad de que se produzca esa regeneración natural. En ese caso, el enfoque de ir y plantar sería el más sensato, ¿no? Porque si no, no va a haber regeneración natural, ¿no? Por contra, en las demás situaciones, ¿qué sería lo adecuado? Pues una correcta gestión. Una correcta gestión. El monte se está empezando a regenerar de forma natural. Entonces, pues bueno, habrá que comprobar qué está pasando allí. Habrá que ver qué ocurre. Y a lo mejor descubre, después de varios años, pues que 2 especies de arbustos que estuvieron allí ya no están. O sea, no han sido capaces de volver a ese sitio. Bueno, pues un caso de buena gestión ahí, pues sería, por ejemplo, añadir y volver a plantar esas 2 especies que faltaban para que puedan empezar de nuevo a estar incluidas en el ecosistema, ¿no? Volver al ecosistema original de esa manera. Otra manera de gestionar, pues tiene una de esas plantaciones monoespecíficas densas, horribles, de pinos ahí apretados, pues a lo mejor lo que hay que hacer es cortar 2 de cada 3 pinos, dejarlo a una densidad más cercana a la natural, de manera que crezcan saludables, que queden huecos entre ellos para que esa otra vegetación acompañante, esos arbustos y tal, empiecen a volver a ese sitio. Entonces, es ayudarle. Al fin y al cabo, el enfoque de la gestión es dejar la regeneración natural y acompañarla, vigilarla y acompañarla y, en algunas circunstancias, pues ayudarle. También con el objetivo de acortar plazos, ¿no? Si a lo mejor esa encina que hay a 50 kilómetros de la última acaba llegando allí por casualidad dentro de 100 años. Pero bueno, podemos acortar el plazo si la ponemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro enfoque. Y precisamente esa dicotomía entre plantación y gestión, pues está muy presente muchas veces en las asociaciones que se dedican a plantar árboles, ¿no? Bueno, por supuesto en la administración también, que la administración no le vamos a echar cuentas porque realmente aquí vamos a hablar de lo que podemos hacer nosotros a título personal, ¿no? Entonces, existen asociaciones que a lo mejor valoran más pues, plantar muchos árboles y otras que valorarán más el enfoque más ecológico, ¿no? Pues de ayudar a una regeneración natural. Pues precisamente de esta dicotomía, de este enfoque más científico de no solo plantar árboles, sino tratar de regenerar bosques, es de donde surge pues, la asociación que yo represento hoy aquí. Estas Bosques para el Futuro, ¿verdad? Nuestros principios son básicamente lo que os estoy comentando. Fomentar la restauración ecológica, no plantación, de terrenos degradados, siempre con asesoramiento científico. Tenemos gente que son botánicos, tenemos un montón de biólogos, pero aún así preguntamos a más gente, porque queremos escuchar a los demás y ver cuál es el enfoque más adecuado para abordar todo lo que hacemos, ¿no? Trabajamos principalmente en terrenos privados y cuando es posible los compramos. ¿Por qué en terrenos privados? Pues mirad, porque en terrenos públicos ya hay un montón de asociaciones trabajando, la propia administración también. Entonces no se trata de competir por los recursos, se trata de sumar nosotros otra cosa diferente, o sea, añadir nuestro trabajo al que ya hay otra gente haciendo. Es más, trabajamos solo con recursos propios, con lo que aportan nuestros socios. No pedimos subvenciones ni nada, o sea, todo es financiación propia y terrenos privados. ¿Por qué los compramos cuando es posible? Porque tú puedes firmar un convenio con un propietario para que te deje plantar allí y tal, pero eso no impide que dentro de 15 años este hombre se haya muerto, su hijo que lo ha heredado el terreno, tal, pues coja y cambie el uso del suelo, vuelva a talarlo o vuelva a hacer lo que sea. Entonces, nuestra idea es que la asociación custodie a largo plazo esas regeneraciones ecológicas que hacemos, de manera que se garantice su continuidad en el tiempo, ¿no? Y el último pilar en el que se basa lo que nosotros hacemos es la profesionalización de la mano de obra. El voluntariado nos encanta y de hecho lo practicamos. Parte de los trabajos lo hacemos con voluntariado, pero también queremos generar economía verde. Queremos demostrar que se puede vivir de mejorar el medio ambiente, de generar el bien común. Entonces, pues para hacer las plantaciones, para hacer las regeneraciones, para hacer todo lo que se nos ocurre hacer, pues contratamos gente profesional para hacerlo. A ser posible, gente local, lo más local posible, para generar esa economía verde en los lugares donde hacemos las actuaciones. Muy bien, yo con eso he terminado. Os dejo aquí con esta imagen de algunas cositas que hemos hecho y ahí, bueno, ahí está nuestro contacto y os animo a que os metáis en las redes sociales
Y en nuestra página web recién estrenada, la estrenamos ayer, con lo cual tiene todavía alguna cosita que mejorar, pero bueno, por si queréis ver un poquito más las cosas que hacemos. Yo con esto he terminado, pues ya os dejo, os paso la palabra para el que tenga cualquier duda, comentario, diálogo, aquí estamos encantados.